título del tema de esta mañana es Cuando una iglesia sirve, Cristo se hace visible. ¿Creen ustedes que es así? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando una iglesia de repente casi nadie la conoce es porque tal vez no esté viviendo esa experiencia, ¿no? de servir. A través de la historia ha habido hombres en la historia como por ejemplo William Booth. William Booth fue un predicador metodista. Él estaba en su iglesia. Dice que era una iglesia muy bonita, muy acomodada, pero de repente un día sintió una incomodidad. Porque cada vez que salía por las calles, caminaba, había muchos pobres, muchos marginados, muchos alcohólicos, muchos en las calles, muchos niños tirados, mucha gente pobre, mendigando. Y de repente algo se partió en su corazón y dijo, no puede ser. Yo voy todos los días de culto a mi iglesia, me siento en una banca hermosa, linda, acomodado y hasta a veces hasta me duermo, dice, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a poder seguir yendo y caminando entre tantas personas? Y claro, es entendible de que en esos tiempos pues no había tanta movilidad y autos y carros y trenes y ómnibus como hoy hay. Hoy pues agarras tu carro y casi no ves. Pero hay gente en las calles, hay gente desesperada, hay gente alcohólica, hay gente que está marginada, hay gente que está abandonada. Pero en el caso de William Booth, pues él tenía que caminar y pasaba entre esas personas. Y decidió entonces hacer algo. Y él decidió formar un grupo de hermanos que fuesen guerreros de oración en primer lugar, y primero orando y después con la Biblia en la mano se iban a esos lugares donde la gente, nadie quería entrar, e iba y ayudaba a los más marginados y a los más pobres, a los más desesperados que vivían allí en Inglaterra. Tanto era así su entusiasmo, ¿no? Y tanto era el entusiasmo de los que lo seguían, que empezaron a llamarlo general, ¿no? Y entonces, como hacia él le decían general, pero entonces alguno, primero me imagino de broma en broma, decía, entonces yo soy sargento primero, y tú eres sargento segundo, ¿no? Y tú eres cabo, y tú eres, y así. Y así entre esto y el otro. ¿Por qué ellos se ponían así? Porque allí no había retroceso, ahí no había, no mira, no podemos ayudar acá, no podemos ir a... No, siempre se podía con oración. Y mucha gente fue traída a los pies de Cristo. Ahí surgió lo que hoy conocemos como el ejército de salvación, ¿verdad? Primero salió así como algo, un poco informal, pero Dios fue guiando. Y se ve que Dios tiene buen humor, ¿verdad? Porque de eso, pues salió realmente un grupo de hermanos que servían al hambriento, que vestían al necesitado y predicaban a quienes pues eran rechazados por la sociedad. Otra mujer en la historia que hizo la diferencia fue una monjita llamada Teresa de Calcuta. Ella vio en las calles de la India lo peor de lo peor. Vio a los leprosos de los barrios más marginados de la India y decidió ir para allá. Al inicio, muchos la cuestionaron diciendo pues, que está mal, ¿qué le está pasando en la cabeza? Anda a buscar a gente que esté más o menos mal, pero no vayas a los que están peor. Y aquellos que cualquier persona siente hasta repugnancia acercárseles. Pero ahí fue Teresa de Calcuta.
Y ahí cumplió su ministerio muchos años. Y ahí entregó su vida para formar casas donde muchos necesitados y mucha gente desesperada pues encontró alivio, ¿no? Le pudo devolver la dignidad a gente que ya la había perdido hace tiempo y cuidar a gente que nadie quería atender. Otro hombre en la historia que destacó por su compasión por los necesitados fue George Mueller. George Mueller también vio una gran necesidad. La necesidad que él vio era de que había muchos niños en la calle que sufrían, muchos niños que eran explotados, muchos huérfanos que tenían que sobrevivir a como pudiesen. Y sintió en su corazón compasión. Y así que contra todo pronóstico abrió una pequeña casita. Los primeros 8 a 10 niñitos que él empezó a atender, sin recursos, sin dinero. Y él dice, hizo un pacto con Dios. Señor, yo nunca le voy a pedir nada a nadie directamente. Yo no voy a ir al hermano Mario y decirle, hermano Mario, por favor, dame tanto que necesito para la casa de los niños huérfanos. Yo nunca voy a ir al hermano Fernando a pedirle, mire hermano Fernando, por favor, a ver cuánto colabora. Yo no voy a decirle nunca al hermano Ángel, hermano, ¿cuánto vas a dar? No, Señor, yo te voy a decir a ti, en oración, a ti te lo voy a decir. Y dice que durante 70 años George Mueller nunca pidió nada a nadie, pero nunca le faltó. Atendió a más de 2,000 niños huérfanos en 10 casas, orfanatorios que no las tenía, pero Dios siempre envió a personas que eran movidos por las oraciones de George Mueller, ¿no? Así que George Mueller suplía las necesidades de los niños y Dios pues movía todas estas iniciativas de compasión, ¿no? Por esa razón es de que Dios nos llama, mis hermanos, para que también hagamos nuestra parte, ¿verdad? A ver. Ahí está, ¿no? Una iglesia que ve, llama y sirve al necesitado es una iglesia que tiene el corazón de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús un día mencionó la parábola, ¿no? Tremenda y terrible, ¿verdad? Cuando dijo de que habrá un día que Dios pondrá a 2 grupos al final. Habrá 2 grupos nada más, los de la izquierda y los de la derecha. Aquí no está hablando nada de política, ¿no? Ni izquierda ni derecha. Aquí está hablando de que habrá 2 grupos que serán separados por una cosa. Y a ambos les dirá lo mismo. Y a alguno le dirá, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me diste ropa. Y muchos de ellos dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Nunca te vimos. En cuanto a lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Next, siguiente, a ver si me ayudan atrás. Entonces, hermanos, la idea central y el propósito de lo que estamos hablando es de que el cuidado de los pobres no es un programa en realidad adicional de la iglesia. En realidad es una expresión visible de quién es el que controla nuestro corazón. Y una parte esencial de la misión de Cristo. Porque Cristo, hermanos, vino a hacer eso justamente. Siguiente, next. Desde el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo a cuidar del necesitado, ¿verdad? Dios se identifica con el pobre, el extranjero, la viuda, el huérfano. Deuteronomio 10, 17 al 18 dice, porque Jehová vuestro Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, dentro del plan de Dios, siempre estuvo, pues, mis hermanos, socorrer, ¿no?
O sea, Dios no quería solamente una religión de sacrificios, de ceremonias. Enseñó una religión de compasión. El pueblo de Israel debía mostrar al mundo cómo era Dios. Un Dios que escucha al que sufre, un Dios que alimenta al hambriento, un Dios que protege al débil, un Dios que levanta al caído. Ese es el Dios que Dios quería que se mostrase al mundo. Y por eso Dios les dio estos mandatos, ¿no? Siguiente. Además, la ley de Dios incluía también provisión para los necesitados, ¿no? Ahí el texto bíblico de Levítico 19, 9 al 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. En otras palabras, daba ahí recomendaciones de que no deberían, cuando hubiese cosecha, que no deberían cosechar hasta el último. Dejen algunos lugares, no cosechen todo, dejen algunos retacitos, algunos manojos, algunos pedazos, porque eso tiene que ser para los pobres, ¿no? Así que Dios estableció algo revolucionario. El pobre no debía depender solamente de la lástima de otros. La sociedad debía organizarse para darle una oportunidad. La generosidad era parte del culto a Dios. Y en realidad, hermanos, pues a través de todos los tiempos Dios ha visto la manera y la forma de que podamos ser despojados cada día de un pecado que todos los seres humanos tenemos. ¿Cuál es ese pecado? El egoísmo. Todo lo queremos para nosotros. Si nosotros, hermanos, no enseñamos a nuestros niños a compartir, a ayudar, a servir, a buscar al necesitado, a auxiliar a los que menos tienen, va a pasar como muchas veces pasa en estos tiempos. Hay muchos hijos que le dicen a sus papás: yo no te pedí nacer, yo no elegí, tú me trajiste. Así que es tu responsabilidad de criarme, educarme y darme todo lo que necesito. Imagínense, ¿no? Y muchos padres dicen: pues sí. Y son niños que nunca están pensando en otros, siempre están pensando solamente en ellos. Por eso cuán importante, hermanos, es de que en nuestras iglesias también motivemos a nuestros niños para que participen de todo tipo de actividad que pueda, pues, promover la ayuda a los más necesitados, ¿no? Los profetas denunciaron una religión sin compasión, porque llegó al punto el pueblo de Israel que ellos simplemente pensaban que era lo normal venir a hacer sacrificios, guardar el sábado, dar los diezmos, presentar obleas y ofrendas especiales, y que eso bastaba. Pero el Señor denunció una y otra vez el pecado del pueblo de Israel. Es más, lo más sagrado para un judío, lo que más resaltaba era estar ayunando. Y entonces buscaban la manera de que todos se enteren de que está ayunando, de que está en un momento de consagración. Había otro grupo que eran los nazareos, que dedicaban no cortarse el cabello un tiempo, no estar frente a muertos, no tomar ni siquiera vino por un tiempo. Se consagraban, pero el Señor, todas esas ceremonias le causaban molestia. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 58, 6 y 7. ¿Qué es el ayuno? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? En otras palabras, Dios les estaba diciendo a su pueblo: no me impresiona que ayunen si están ignorantes y si son indiferentes al que sufre, si no tienen un corazón sensible a las tragedias y desgracias de la sociedad en que viven. Una iglesia
Pues hermanos, puede tener cultos hermosos, programas excelentes y mucha organización, pero si no tiene un corazón compasivo, pierde el reflejo del carácter de Dios. Ahora, hermanos, Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a cumplir esta misión de amor. Jesús anunció su misión. Lucas 4:18, Él dijo, ¿no? El Espíritu del Señor ha venido sobre mí, o el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Jesús comienza, mi hermano, mencionando su ministerio, mencionando a los pobres. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente transforma el alma, sino toda la vida completa, ¿no? Jesús, hermanos, también veía personas, no problemas. En Mateo 9:36 dice que muchas veces al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. Y si ustedes se acuerdan ese día apoteósico donde los 4 evangelistas mencionan, porque se repiten los 4 evangelios, cuando Jesús ve a multitudes que están todo el día escuchándolo, y el Señor Jesús les dice, dadles vosotros de comer. ¿Cómo, Señor, vamos a dar de comer a tanta gente? Tenemos solo 5 panes y 2 peces, pero eso bastaba para Jesús. Él hizo un milagro portentoso. Miles de personas comieron de solo 5 panes y 2 peces. Y es más, no solamente eso, sino que sobró 12 cestas, dice. O sea, no solamente comieron los 5,000 o 10,000 o 15,000 que había ahí, comieron los familiares de ellos todavía. Algunos llevaron para que prueben el pan milagroso. ¿Por qué? Porque Jesús alimentó multitudes, sanó enfermos, tocó leprosos, recibió marginados, restauró familias. El Señor Jesús, hermanos, buscó a la gente. Por eso el Señor Jesús tenía compasión. Su corazón era movido a ver más allá de los problemas, sino a las personas. Y Jesús enseñó que servir al necesitado es servirle a Él. Mucha gente a través de todos los tiempos ha tratado de emular lo que Cristo hizo, o servir al Señor de alguna manera. Y cuando Él estaba, muchos querían hasta ungirlo, ¿verdad? O darle alguna cosa. Pero el Señor Jesús dijo que la mejor muestra de mostrar nuestro amor a Él es recordando que Cristo viene en forma de un pobre, que Cristo viene a tu casa, a tu calle, a tu barrio, a tu trabajo, o donde estés, en forma de un necesitado. Cristo viene a través de... Y el Señor nos da la oportunidad, mis hermanos, de despojarnos cada día del egoísmo que como seres humanos tenemos. Muchos cristianos pretenden y quieren delegar lo que tenemos que hacer personalmente a la iglesia, a las instituciones. No, que lo haga el Adventist Community Series. No, que lo haga ADRA, dicen en Latinoamérica. No, que lo haga la iglesia. No, que lo haga Dorcas. Pero el necesitado está frente a ti. La persona que está necesitando Dios está delante de ti. Tú no puedes pasar por alto el llamado que Dios te está haciendo, porque Cristo está allí. ¿Cómo tratamos a Cristo? Cuando, hermanos, viene alguien que nos necesita. Pero eso es lo que Jesús dijo. Cuando hacemos algo por alguien que necesita, lo estamos haciendo a Cristo. Y estamos, hermanos, sintiendo la misma compasión que Él tuvo. La iglesia primitiva, hermanos, continuó, ¿no? Continuó con este ministerio. Hechos 2:44, 45 dice que todos los que habían creído estaban juntos y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 6:1 al 3 dice que la iglesia organizó diáconos porque había viudas que necesitaban atención. Así que, hermanos queridos, la iglesia cristiana continuó con el plan que Cristo trazó, continuó con ese sentimiento de compasión que Cristo tuvo, predicando a Cristo y ayudando a otros. Mostraban que Cristo era real,
Cristo no estaba muerto, había resucitado y lo veían por las obras que hacía la iglesia primitiva, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, incluso ellos repartían las cosas a todos, según la necesidad de cada uno. Y hoy, hermanos, nuestra misión como iglesia, ¿no?, incluye pues proclamar el evangelio eterno, pero también vivir el carácter de Cristo. No nos podemos quedar solamente con la teoría, solamente con la teología, solamente con las doctrinas. Nosotros no podemos resguardarnos y protegernos solamente con la teología, con saber que tenemos la verdad presente y pensar de que eso basta. No, tenemos que hacer la práctica. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, mis hermanos, porque si no lo hacemos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los dirigentes de los tiempos de Jesús, que Jesús les dijo: mira, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué triste, ¿verdad? Y hoy en día, mis hermanos, en términos generales en el mundo cristiano, la gran tragedia del cristianismo es que hablamos mucho de Cristo, que predicamos mucho de Cristo, que mostramos mucho de Cristo, que sabemos mucho de Cristo, pero hacemos poco lo que Cristo hacía. Nos cuesta encarnar el evangelio, nos cuesta hacerlo carne, nos cuesta practicarlo, nos cuesta aterrizarlo. Hoy en día, hermanos queridos, Dios quiere que nosotros pues vivamos también ese evangelio. El ministerio de ayuda refleja el ministerio de Jesús. Y hay muchos ministerios, ¿no? Tenemos el food pantry, alimentar al necesitado. Tenemos otros ministerios que dan ropa para familias, cubren una necesidad básica. Tenemos otros ministerios que he visto, hay algunas iglesias que dan sopas calientes, ¿no?, donde llevan dignidad a los más desamparados y necesitados. Hay clínicas de salud donde buscan que las personas que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda, pues alguien les ayuda, ¿no? Alguien les da atención, les busca a través de médicos cristianos que puedan darles alguna ayuda. Hay visitas y apoyo. Recordad que nadie está solo. Hoy en día, hermanos, mucha gente vive el cáncer de la soledad. Muchos se sienten solos. Estamos, sí, hermanos, rodeados de tanta gente, pero la prueba de que estamos solos es que tú no sabes cómo se llaman tus vecinos. Tú no sabes cómo se llaman los de al costado, los de arriba, los de abajo, los de la izquierda, los de la derecha. Tú vives tu vida y estás solo, y mucha gente también se siente así. Pero el día, hermanos, que la iglesia hace lo que tiene que hacer, pues entonces es cuando uno vuelve a renacer, vuelve a tener un propósito, vuelve a vivir. Hay una cita del Espíritu de Profecía del Ministerio de Curación que dice: el método de Cristo para llegar a la gente era, ¿qué cosa? Mezclarse con ellos como quien deseaba su bien. Miren, ojo, que él no está diciendo de que Cristo se mezclaba para predicarles, ¿no? No, Cristo no venía a buscar a la gente para darles un estudio de la Biblia, no. Cristo no venía para invitarles a la iglesia, tampoco. Cristo se mezclaba con ellos como quien deseaba su bien. Por eso alguien dijo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a escuchar con los ojos. ¿Cómo es eso de escuchar con los ojos? Escuchar con los ojos, hermanos, es al mirar, escuchar el grito de auxilio que la gente da hoy en día y no apartar la vista. Escuchar realmente los pedidos de ayuda que el mundo necesita y estar dispuestos a hacerlo. Si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado una educación, si Dios te ha dado algo que tú puedas aportar, dalo para el Señor. A veces, hermanos, nosotros somos muy perfeccionistas o a veces queremos planificar demasiado y al final no hacemos nada. O a veces esperamos hacer un plan perfecto para empezar y nunca aparece ese plan.
Pero cuando, hermanos, en el nombre del Señor decimos, Señor, voy a empezar con mi vecino, voy a empezar con mi compañera, voy a empezar con mi amiga, voy a empezar con mi amigo, voy a empezar con mi familiar, voy a empezar a dar ese paso. Dios, hermano, abre puertas y abre ministerios que son una bendición, no solamente para la iglesia, sino también para la comunidad. El legado, hermano, de un siervo cuando un ministerio revela a Cristo es que cada hermanos aquí en la iglesia de Tres Ángeles, ¿no? Cada despensa entregada era una predicación silenciosa. Cada familia ayudada es una demostración del amor de Jesús. Nuestro servicio hoy continúa mostrando a Cristo al mundo. Y saben que, hermanos, somos una iglesia muy bendecida porque estaba conversando hace unos días atrás con el pastor Jaime Pérez, el pastor de Saoís, del Norís, el pastor Pedro, que está en Isgay, Bainon. Y me dicen, pastor, realmente el ministerio del Fútbol de los Tres Ángeles es una bendición para la ciudad. Mucha gente viene, mucha gente es bendecida. Hay muchos voluntarios que vienen a ayudar y hay mucha gente agradecida, bendecida. Y cuando, hermanos, yo les comenté acerca del fallecimiento de nuestro hermano Crescencio, ellos se sintieron muy tristes, porque junto con el hermano Crescencio hemos estado yendo los jueves a las 8 de la mañana a cargar las cosas, a mirar qué cosas traer, a darnos el trabajo de escoger los alimentos mejores. Si algo no estaba tan bien, pues lo descartábamos. Si algo estaba bien, pues tratábamos de traer lo más saludable posible, vegetales, frutas. Y muchas veces no habíamos podido hacer un buen pedido tal vez, o a veces no habíamos podido hacer un pedido porque no había que escoger mucho. Y de repente Dios bendecía, y el día que parecía que no había, o había poco, o no había nada, pues el Señor hacía que hubiera mucho más, ¿no? Mucho más. E incluso muchas veces hemos hablado con el hermano Crescencio diciendo, pastor, ¿será que no les estamos dando demasiado a la gente? Porque recibían su caja de despensa y aparte de eso recibían su caja de vegetales y a veces recibían algo más, alguna fruta grande como una sandía, como una piña o alguna de esas cosas grandes que ya no se podía meter en las bolsas, ¿verdad? En las cajas. Y saben, mis queridos hermanos, el hermano Crescencio, si ustedes todo lo que lo hemos conocido, pues venía con la hermanita Carmen. Y el hermano Crescencio tenía muchos problemas de salud. Cada cierto tiempo entraba al hospital y la hermanita Carmen ahí iba llevándolo y aquí y allá. Muy delicado, muy frágil su salud. Y de un momento a otro la hermanita Carmen pues falleció. Ella más bien falleció con cáncer. Y el hermano Crescencio se quedó solito. Y de repente recibió la invitación de dirigir el fútbol de la iglesia. Porque para dirigir el fútbol pues se necesita alguien que de repente no esté trabajando. Y todos los hermanos trabajaban, y todas las hermanas trabajaban. Y era un trabajo fuerte. Pero aunque estaba solo, aceptó el desafío. Y de repente yo noté que el hermano Crescencio de repente empezó a tener salud. De repente tenía una bolsita que siempre andaba aquí colgando el pobrecito, ¿no? De repente le quitaron la bolsita. Y de repente empezó a caminar ya solo y empezó a hacer sus cosas. A muchos de ustedes les invitó el hermano para ver si tenían su troca, si nos puedes ayudar para llevar la traila. Y ahí estaba el hermano muy preocupado, buscando de que cada distribución pues fuese de bendición para todos, ¿verdad? En una de esas el hermanito rayó un carro de una hermanita, ¿no?
Creo que rayó su carro, ¿verdad? Así. Ahí le dio su rayoncito, ¿no? Y en otra después alguien lo chocó de repente. Entonces ya le dijimos, hermano, usted no maneje más. Entonces empezó a manejar otros hermanos y ayudarnos, y etcétera. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo noté que el hecho de servir al Señor le dio un nuevo propósito al hermano. Nueva salud, nueva vida. El hombre que estaba tan deprimido porque se quedó solo sin su esposa, cobró un nuevo objetivo por el cual vivir. Y ahí estaba el hermanito con su camionetita viniendo. De repente, si es que quedó algo el día jueves, venía el día siguiente para completarla. Muy, hermano, muy comprometido, muy preocupado para que pues las actividades del ministerio que se le había encargado pues se llevaran a cabo. Al final, el hermano Crescencio, pues como todos saben, tuvo un accidente, alguien por su calle, por ahí lo chocó, y aunque aparentemente estaba bien, porque lo vimos bien, incluso vino a la iglesia, muchos de ustedes fueron a visitarlo a su casa, a cantarle ahí el cumpleaños feliz, pues lo mirábamos bien, ¿no? Pero el hermanito pues hace 2 o 3 días atrás entró al hospital mal porque tenía hemorragias internas y ya no pudo más. Y prácticamente, hermanos, Dios lo hizo descansar para que no sufriera. Y descansó, hermanos, tranquilo el hermano en el Señor. Lo que me sorprendió el hermano Crescencio es de que incluso el sábado pasado que hubo junta administrativa, él salió a dar un anuncio, dice, ¿no? Que ha hablado con Telemundo, que le ha dicho de que quieren que vengan aquí para que conozcan del food pantry que tiene, para que más personas puedan ser beneficiadas. Hasta el último día el hermanito Crescencio siempre pensando en cómo servir, en cómo ayudar, porque tenía, hermanos, compasión. Y yo muchas veces conversé con el hermano Crescencio y había en su corazón, hermano, un amor muy tremendo, muy grande por ayudar. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Una iglesia que alimenta al hambriento está predicando. Una iglesia que viste al necesitado está predicando. Una iglesia que sirve con amor está mostrando a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que llegará un día cuando Cristo, cuando regrese, diga: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, estuvimos dispuestos a vivir lo que predicamos. Y Dios quiere, hermanos queridos, que nosotros trabajemos para Él. Hay un himno en el himnario adventista, el nuevo himnario, que dice: dame a Cristo. Es un himno negro espiritual, de las corrientes de los negros aquí, de los hermanos afroamericanos que componían himnos. Bueno, de ahí vino este canto, ¿no? Y yo quisiera, hermanos, que pusiéramos ese canto, no sé si lo tienen ahí, dame a Cristo, ¿ok? Y mientras escuchamos este canto, y si tú puedes cantarlo, ¿por qué no pedirle al Señor que cada mañana que nos levantamos, nuestra petición sea: dame a Cristo, Señor, dame a Cristo? Cuando nos acostemos, le digamos a Dios en oración: Señor, dame a Cristo. Y cuando tengamos que enfrentar los difíciles momentos de la vida, digamos también: dame a Cristo.
Porque, hermanos queridos, sin Cristo no podremos realmente ser felices. Mañana despertar. De mañana al despertar. Mañana al despertar. Dame aquel. Necesitamos de Cristo para poder sentir compasión por los demás. Y que nuestra petición sea: dame a Cristo. Dame a Cristo, Señor. Nada más quiero yo. Dame a Cristo. Necesitamos más de Cristo. Amén. En la noche al descansar. Si tú quieres que Cristo more en tu corazón y que puedas sentir compasión por los necesitados, al cantar este canto, ponte de pie y dile: Señor, yo también quiero a Cristo. Dame a Cristo también a mí. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Solo Cristo morando en nuestro corazón, solo Cristo siendo el primero en nuestras vidas, hará que de nosotros brote compasión, cariño, amor. Y yo quiero felicitar a todos los hermanos que hacen su parte donde van demostrar a Cristo a través de sus obras, a través de su vida. Sígalo haciendo, mis hermanos. Y si alguien todavía no se ha comprometido con algo, no está haciendo algo por el Señor, hágalo. Porque cuando una iglesia sirve, Cristo se hace visible. Cuando una iglesia hace las cosas, entonces mostramos que Cristo está vivo dentro de nosotros. El himno Dame Cristo viene del inglés Give Me Jesus. Ese es el original. Give Me Jesus. Y saben, en el original dice: en la mañana levantarme, dice. Luego dice: en la noche al acostarme. Pero hay una tercera estrofa en el inglés que dice: y cuando tenga que morir, dame a Cristo. Hermanos queridos, nos parece un sueño realmente el hecho de haber conversado con el hermano Crescencio el sábado pasado. Dios ya no está. Todos tenemos que prepararnos porque nadie está seguro. Pero lo que sí tenemos que tener seguro es que tengamos a Cristo en el corazón. Y el hermano Crescencio tuvo a Cristo hasta el final en su corazón. Era un hermano, como ustedes lo conocieron, muy alegre, gracioso, chistoso, bromista. Y aún en los momentos más difíciles siempre sacaba alguna gracia, ¿no?, para hacernos reír. Pero lo que lo movía era, hermanos, ayudar a otros y levantar a los más necesitados. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que involucrarnos más en eso. Gracias a Dios tenemos un ministerio que está abierto para la comunidad, que es el FUTBAN. Yo estaba hablando con los conquistadores, con los aventureros, y ¿por qué no un día los conquistadores vienen con su uniforme y hacen su parte? Mucha gente al ver a conquistadores dirían: oye, mira, yo quisiera que mi hijito sea como esos niños, muchos del FUTBAN, y se animarían a venir a la iglesia. Hemos hecho algunas cenas de comida para los del FUTBAN, de comida hecha, ¿no? Cocinada, para agasajarlos, para hacer amistad. ¿Y por qué no traemos al club de aventureros o al club de conquistadores o alguien que dé un especial, un canto bonito, o que preparen una tarjeta escrito a mano, mostrándole cariño a la gente que viene? ¿Por qué no mostrar amor y más cariño de lo que ya les hemos mostrado, verdad? Así que yo pienso, hermanos, que lo que hizo el hermano Crescencio es un testimonio bonito
para que nosotros pues hagamos más todavía. O sea, no que mengüe, no que decaiga, sino que, hermanos queridos, redoblemos esfuerzos y todos los ministerios hagamos nuestra parte para hacer algo por los más necesitados. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Crescencio, por su testimonio hermoso de servicio y de amor por las personas que necesitaban ayuda. Aún con su edad, 80 años, hasta el último te sirvió y entregó su energía, sus fuerzas, sus recursos, todo para ti, Señor. Tenía sueños bonitos, quería hasta comprar una trailer para el fútbol, traer a Telemundo y muchas otras cosas, planes que tenía. Pero permítenos en tu nombre, Señor, hacerlo realidad a través de los que quedamos. Y que como gratitud y un legado que Él nos ha dejado, pues nos comprometamos más en servir más, en ayudar a más personas. Porque cuando tu iglesia sirve, Señor, entonces es cuando Cristo se hace visible. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Danos a Cristo cada mañana, danos a Cristo cada tarde, danos a Cristo en todo momento, para que podamos caminar, hablar, trabajar y hacer lo que Cristo haría. Acompáñanos, Señor, en esta mañana, consuela nuestros corazones. En unos días más tendremos un servicio seguramente de celebración de la vida de nuestro hermano Crescencio, y vamos a invitar también incluso a las personas del fútbol que lo conocieron, y que sea un testimonio poderoso, Señor, de lo que tú puedes hacer cuando hay compasión en nuestras vidas. Bendice los alimentos que se han preparado, bendice a los hermanos que están aquí, suple nuestras necesidades y trae paz a nuestro corazón. Que podamos, Señor, amarnos cada día más y que podamos amar a todas las personas que vengan a la iglesia y que podamos hacer nuestra parte para prepararnos para tu pronta venida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.